esta hora, Radio Viva presenta Juárez, ciudad con historia. Un espacio para reconocer la valiosa historia de la frontera más importante de México. Juárez, ciudad con historia. Conducido por Juarenses AC. Iniciamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada miércoles aquí en su programa Juárez, ciudad con historia, aquí en Radio Viva 102.5. Aquí está su amigo el ingeniero Pablo Hernández, presidente de Juarenses AC. Y Juarenses AC, déjeme le digo que es una asociación civil que nace con el compromiso de ciudadanos que entienden que una ciudad no se construye con obras, sino con memoria. Desde hace más de 3 décadas trabajamos para reconocer, preservar y difundir la historia de Ciudad Juárez a través de las personas que la han hecho grande. Nuestro objetivo es muy claro: identificar a los juarenses distinguidos, darles su lugar en la historia y fortalecer el sentido de identidad en nuestra comunidad. Hoy, como asociación, tenemos un anhelo muy importante. Estamos en la búsqueda de consolidar el recinto físico de los juarenses distinguidos, un espacio digno donde la ciudadanía pueda conocer de frente a quienes han construido esta ciudad. Estamos tocando puertas y buscando el apoyo de todos para hacer realidad esta noble causa. Ya previamente hemos tenido nosotros presencia en el museo, en el MUREF, en el de la Revolución, en la exaduana. Ahí estuvimos un par de años con nuestros cerca de 90 personajes, con cuadros, con biografías, y créame que compartir esto con la ciudadanía es espectacular, O sea, la energía que se crea cuando un ciudadano empieza a conocer a sus juarenses, a la gente que construyó. Créame que hay una conexión emocional muy padre, hombre. Juárez está lleno de nombres por todos lados, sus calles, sus lugares, y vale la pena que conozcamos cada persona que están ahí, ¿no? Y bueno, déjeme le digo que mientras ese espacio se materializa, pues hoy podemos decir con orgullo que nuestro recinto existe y vive en este libro. Y en este libro de los recintos, del recinto de los juarenses distinguidos, coordinado por el ingeniero César Emilio Terrazas Pérez, al quien le mando un gran saludo, y es socio juarense honorario, se dio a la tarea de editar. Esta es ya como la tercera edición del libro, donde hemos actualizado nuevos personajes, actualizado sus biografías, pero ahora ya lo tenemos, mire, en pasta dura, aquí impreso, y ahorita este es nuestro recinto itinerante donde llevamos este libro con los personajes para que la gente conozca a esta gente de la que le digo. Y pues bueno, ¿qué le digo, no? Al final, reconocer a nuestros juarenses distinguidos no es solo mirar al pasado, es entender quiénes somos hoy y hacia dónde queremos ir como ciudad. Y déjeme le digo que precisamente bajo esa idea de reconocer a quienes han construido la ciudad, hoy vamos a hablar de un personaje que no solamente forma parte de la historia de Chihuahua, sino también de la identidad de Ciudad Juárez. Un hombre que nació lejos de esta frontera, pero que decidió hacer la suya. Un hombre que inició desde lo local, entendiendo la dinámica de una ciudad creciente, y que con el tiempo llegó a tomar decisiones que impactaron no solo a Juárez, sino a todo el estado. Hablar de Teófilo Borunda es hablar de una generación de políticos que entendían el servicio público como una responsabilidad de construcción, de orden y de desarrollo. Es hablar de una época donde las ciudades del norte comenzaban a transformarse, donde la frontera tomaba fuerza y donde el Estado buscaba darle forma a ese crecimiento. Hoy, al recordarlo, no solo estamos revisando su trayectoria, sino entendiendo cómo se fueron tomando decisiones que siguen influyendo en la forma en la que vivimos nuestras ciudades. Hoy en Juárez, ciudad con historia, vamos a hablar de el señor don Teófilo Borunda Ortiz. Y déjeme le digo, aquí lo tenemos en la biografía. Regularmente nos vamos y empezamos a leer la biografía, se la compartimos, y si me permite, aquí voy a leerle esta fracción, y luego ya empezamos a analizar sus periodos y de alguna manera abonar a su biografía. El señor Teófilo Borunda Ortiz nació en San Onofre,
localidad del municipio de Satebó, Chihuahua, el 4 de febrero de 1912. Teófilo Roberto Borunda Ortiz fue una figura destacada en la vida política y pública de Ciudad Juárez, del estado de Chihuahua y del país. Hijo de don José Cleofas Borunda y de doña Aurelia Ortiz. Contrajo matrimonio con la señorita Hortensia Flores y juntos procrearon 2 hijos varones, Sergio Héctor y Teófilo. Borunda Ortiz inició sus estudios en la escuela primaria Jesús Urueta, número 29 de Ciudad Juárez, y los continuó en el Colegio Palmore de la ciudad de Chihuahua. Su vida estuvo dedicada principalmente a la ganadería, la agricultura y la construcción, pero su verdadera pasión reside en el servicio público y la política. A lo largo de su carrera ocupó una serie de cargos públicos y políticos de gran importancia. El primer cargo público al que fue elegido fue el del regidor del Ayuntamiento de Juárez para el bienio 1932-1933. Después fue secretario del Ayuntamiento de Juárez y durante los años 1940 y 1941 fungió como presidente municipal de Juárez. Al término de su administración fundó la Confederación de Organizaciones Populares, la CNOP, en Ciudad Juárez. Fue diputado federal de la 39 legislatura de 1943 al 46. Ese mismo año fue designado secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Luego nuevamente fue electo diputado federal de 1949 al 52, año en que fue elegido senador por el estado de Chihuahua para el periodo 1952-58, y en esa legislatura fue el presidente del Senado. Vaya personaje, hombre. Antes de concluir su periodo como senador de la República, en 1956 fue postulado y elegido como gobernador del estado de Chihuahua, cargo que ejerció hasta 1962. Durante su gobierno estatal fue terminado el ferrocarril Chihuahua al Pacífico y se llevó a cabo la canalización del río Chubíscar, en el tramo que ese entonces atravesaba la ciudad de Chihuahua. Entre las obras o creaciones que realizó se encuentra el sistema de pensiones civiles del estado de Chihuahua. El Plan Chihuahua fue la oferta educativa que desarrolló durante su gestión gubernamental. Este plan conjuntó diversos elementos como la situación del país en la posguerra, el desarrollo del industrialismo, la migración campo-ciudad y la redefinición de la política educativa. Fue convocado el plan bajo el lema "Los niños son la esperanza de la patria". Este plan logró en torno a él una gran participación de la sociedad, ya que implementó un ambicioso programa de construcción de escuelas, contrató y capacitó a muchos maestros y mejoró el salario del magisterio existente. Por estas acciones fue reconocido como el gobernador educador. Al término de su periodo fue nombrado gerente del COBE, que es la Cooperativa de Vestuario y Equipo, programa del gobierno federal, y posteriormente embajador de México en Argentina. Fue conocido cariñosamente por el pueblo chihuahuense como el Tempranillo, por haber llegado tan joven a ejercer funciones públicas y políticas. Borunda Ortiz, tanto en la cúspide de sus aspiraciones al gobernar Chihuahua, como en todas sus demás posiciones, puso en práctica su devoción por el servicio público y se convirtió en un ferviente promotor de la educación estatal. Por su compromiso con la educación, escuelas, edificios, instalaciones, parques y calles en el estado llevan su nombre. También a lo largo del estado se han erigido muchos monumentos en su honor. Su legado perdura, como el de un hombre de su tiempo, un incansable luchador, un negociador consumado y un servidor público dedicado en todo momento. Su fallecimiento el 18 de marzo del 2001 en Ciudad Juárez fue un momento de luto para el pueblo de Chihuahua. Válgame, tremenda biografía de veras cuando hablamos de este tipo de personajes que, déjeme, al final le voy a decir, dentro de todo su currículum, pues fue uno de los fundadores de la asociación que represento en este momento. Entonces, imagínense el orgullo que debo sentir estar sentado en una posición donde estuvo también don Teófilo. Entonces, de alguna manera es un honor seguir sus programas y su misión y visión que tenía respecto a crear a juarenses. Déjeme le digo entonces, pues vamos a empezar a
a platicar un poquito de Teófilo Borunda, sobre su formación, poder y construcción del norte de México. Déjeme le digo, Ciudad Juárez es una ciudad que muchas veces se explica a sí misma por su dinamismo, por su frontera, por su industria. Pero cuando uno se detiene a analizar con más profundidad se da cuenta de que detrás de ese crecimiento existen decisiones concretas tomadas por personas en momentos específicos. Entender esos personajes nos permite entender por qué la ciudad es como es hoy. En este sentido, hablar de Teófilo Borunda no es solamente hablar de un político, sino de una generación completa que participó en la consolidación del México moderno y en la estructuración del norte del país. Ya mencionamos que Teófilo Borunda pues, nace en 1912 en Satebó, Chihuahua, y es algo que es muy particular de nuestro libro de Juarenses y de los personajes. En el siguiente programa le voy a decir qué porcentaje de los juarenses distinguidos que tenemos son nacidos no propiamente en esta ciudad, son nacidos en otro lado, pero como le he dicho repetidamente, juarenses pues no es el que nace en Juárez, sino el que acciona y aquí está y hace cosas positivas por esta ciudad. Entonces nace en 1912, imagínense que es un contexto completamente distinto al actual, ¿eh? México venía saliendo de la Revolución Mexicana, un conflicto que había dejado al país en condiciones de inestabilidad política, económica y social. Las instituciones eran débiles, la infraestructura limitada y gran parte del territorio funcionaba todavía con dinámicas rurales. Crecer en ese entorno implicaba desarrollar una visión distinta de la vida pública, donde el esfuerzo, la disciplina y la capacidad de organización eran elementos esenciales para poder avanzar. Su formación no puede entenderse desde la comodidad de un México estructurado, sino de un país en reconstrucción. Esa generación no estaba pensando en innovar sobre lo existente, sino en construir lo que aún no existía. Por eso cuando se analiza a Borunda, es importante no medirlo con criterios actuales, sino entender que formó parte de un grupo de hombres que consolidaron las bases institucionales del país, particularmente en el norte. En su niñez, Borunda llega a Ciudad Juárez. Vivió desde los 6 años en la zona del Arroyo Colorado, acá en Ciudad Juárez, fíjese. Y es una ciudad que ya tenía una dinámica muy particular, derivada de su condición fronteriza. Durante los años 30, Juárez era una ciudad mucho más pequeña, con una infraestructura limitada y con un crecimiento que respondía más a las circunstancias económicas y geográficas que a una planeación urbana formal. La cercanía con los Estados Unidos generaba una actividad comercial, turística y social, especialmente en un contexto donde fenómenos como la prohibición en el vecino país pues impulsaba la vida nocturna y el intercambio económico de la frontera. Sin embargo, este crecimiento tendría un problema estructural, no estaba ordenado. La ciudad crecía de manera orgánica, sin una visión clara de largo plazo, lo cual generaba tensiones en servicios, movilidad y en su configuración urbana. En ese contexto, Borunda inicia su carrera política a los 20 años como regidor de Ciudad Juárez, entre 1932 y 33. Fíjense, es en el año que termina la prohibición en los Estados Unidos. Y ahorita le hablo un poquito de eso. Y más adelante fue conocido popularmente como el Ciclón de Chihuahua, debido a su activa labor política desde sus inicios. Y ya lo decíamos ahorita, el tempranillo. Fíjense, desde los 20 años como regidor. Este primer cargo es relevante porque le permite conocer la ciudad desde dentro de la administración pública, entender sus necesidades reales y observar de primera mano las limitaciones que enfrentaba una ciudad en expansión sin planeación sólida. Cuando hablamos de Ciudad Juárez de los años 20, 30, hay dos fenómenos que marcaron profundamente su desarrollo y su identidad. La prohibición en Estados Unidos y el llamado periodo de los divorcios rápidos. Pues primero déjeme le digo de la prohibición en Estados Unidos, que fue a partir de 1920 hasta 1933, se prohibió la producción, venta y consumo de alcohol. Imagínense, 13 años, ahí es cuando el Al Capone se hizo súper poderoso, ¿no? Por todos esos contrabando de alcohol y como el resurgimiento de aquí en Juárez de whiskerías como la famosa Whisky Juárez, entre otras.
Y entonces imagínense esa dinámica, ¿no? Y los bares, esos famosos Speak Easy, que tienen cara de un negocio formal y entra a un bar completamente. Pues bueno, esto generó una consecuencia inmediata en la ciudad fronteriza y particularmente Ciudad Juárez. Juárez se convirtió en un punto de escape para miles de estadounidenses que cruzaban la frontera buscando lo que en su país estaba prohibido: el alcohol, entretenimiento, vida nocturna. Durante esos años la ciudad vivió un auge económico muy importante, basado en bares, cantinas, casinos y centros nocturnos. Se instalaron negocios orientados completamente al visitante extranjero y la economía local a girar en torno de ese flujo constante de personas. Fíjese que hay muchas historias a partir de ahí. Cuando llega la prohibición, bares completamente se desmantelaron del Paso, Texas, para traerse completos con todo y barras aquí a Ciudad Juárez. Llegaron y rentaron locales y se trajeron todo. Y déjeme le digo, según he leído, hasta con el personal americano para atender. Contrataban a muy pocos mexicanos, solo para los aspectos de limpieza o cosas menores. Y de repente muy racistas, no dejaban entrar a los mexicanos. Entonces era una época, digo que ahorita vale la pena investigar y volver a releer, porque había un racismo aquí en Juárez, ¿no? Con esos bares americanos totalmente negados, muchos a recibir a mexicanos. Y luego también, déjeme le digo, durante esa época patrullaba la avenida Juárez, ahí soldados o gente de Fort Bliss para cuidar a sus soldados, ¿no? Entonces, bastante inusual lo que pasaba aquí en Juárez, ¿no? Y Juárez se volvió una ciudad dinámica. A partir de ahí, ¿no? Con dinero circulando, con actividad, pero también con un crecimiento acelerado y poco regulado. Sin embargo, en 1933, cuando termina la prohibición en Estados Unidos, ese modelo económico se ve fuertemente afectado, de un día para otro. Muchos de esos visitantes ya no tenían la necesidad de cruzar a la frontera. El flujo disminuye, varios negocios pierden fuerza y la ciudad entra en una etapa de ajuste. Y esto es clave para entenderlo, porque Juárez pasó de un auge explosivo a tener que reinventarse en muy poco tiempo. Y es precisamente en esos años posteriores donde empiezan a surgir nuevas dinámicas económicas y sociales, y donde figuras como Borunda comienzan a participar en la vida pública. Otro fenómeno interesante pues fueron los divorcios. Déjeme le digo que durante la década de los 30 a los 40, Ciudad Juárez se hizo famosa como un lugar donde era posible obtener divorcios de manera mucho más rápida y flexible que en Estados Unidos. Mientras en el país vecino los procesos eran largos y complicados, en México existían condiciones legales que permitían resolverlos en tiempos mucho más cortos. Esto generó un fenómeno muy particular. Personas, especialmente estadounidenses, viajaban a Juárez específicamente para divorciarse. Había abogados, juzgados y todo un sistema que facilitaba este proceso, lo que generó otra fuerte de actividad económica para la ciudad. Los años más fuertes de este fenómeno se ubican aproximadamente entre mediados de los años 30 y finales de los 40. Juárez se posicionó como un punto clave para este tipo de trámites, lo que reforzaba su carácter de ciudad de servicios para el extranjero. Entonces, si juntamos ambos fenómenos, nos queda claro el tipo de ciudad que era Juárez en ese momento. Hay un libro muy interesante de Emilio Gutiérrez de Alba que se llama Divorcios al Vapor, donde cuenta a detalle cómo se fue desenvolviendo todo esto, pero lo más importante, nos da ahí nota de quiénes fueron esas personas famosas que vinieron a divorciarse aquí a Juárez, de los que hay constancias. Entre ellas le voy a decir que Marilyn Monroe vino aquí a Ciudad Juárez, al juzgado primero a divorciarse, y luego se pasaban a la fiesta, ahí a echarse unos drinks y a ver los shows, y era parte, ¿no?, de esa vida nocturna. Entonces, pues Juárez era esta ciudad fronteriza en constante cambio, dependiente en gran medida de lo que sucedía del otro lado de la frontera, con una economía flexible, pero también vulnerable a decisiones externas. Ese es el Juárez que recibe a una generación de políticos y administradores públicos que tienen que empezar a darle estructura a ese crecimiento.
Y ahí es donde cobra sentido la presencia de personajes como Teófilo Borunda, que llegan a una ciudad con mucha energía, pero con la necesidad urgente de orden, planeación y visión de futuro. Déjeme le digo que posteriormente Borunda asciende a la presidencia municipal de Ciudad Juárez entre 1940 y 41 a los 28 años. Para 1940, pues Ciudad Juárez tenía ya una población aproximadamente de 48,000 habitantes. Nomás para que vean las proporciones, ¿eh? Ahorita vamos por los, ¿qué? ¿2 millones? 2 millones de habitantes en el 2026. En 1940 eran 48,800 habitantes. Pero a partir del 40, durante esa década, la ciudad comenzó un rápido crecimiento, convirtiéndose en una de las principales urbes de la frontera norte y superando los 131,000 habitantes para 1950. O sea, un 168% de crecimiento. Esa etapa es particularmente importante porque es donde comienza a tomar decisiones que reflejan una visión de ciudad más estructurada. Y déjeme le digo, como presidente municipal, pues de las diversas acciones y obras que realizó en su administración, pues déjeme le digo que se pronunció a favor del artículo 3º constitucional, oponiéndose a una reforma que querían hacerle y que estaba frecuentemente asociada a líderes como Teófilo Borunda, ¿no? Con su plan Chihuahua. Déjeme le digo, la oposición quería hacer reformas educativas, particularmente durante las décadas de los 30 y 40, principalmente buscaban libertad de enseñanza, permitir que las instituciones privadas, incluyendo iglesias y congregaciones religiosas, impartieran educación sin la estricta vigilancia del Estado. También querían la eliminación de la educación socialista, rechazaban ese modelo educativo y pues querían más influencia religiosa, ¿no? Buscaron mantener la influencia de la Iglesia Católica en la formación educativa. Se oponían a la laicidad estricta en las escuelas. Y también se oponían a un centralismo en ocasiones. La oposición se oponía a que la federación concentrara todo el control curricular. La reforma de 1946, apoyada por líderes que defendían el laicismo como Borunda, eliminó el término socialista, pero consolidó la educación laica, pública y gratuita, lo que decepcionó a sectores que buscaban una mayor apertura a la educación religiosa. Y déjeme le digo, pues digo, aquí anduvo dándole, poniéndole al jale, como dicen por ahí, Borunda. Aquí he leído que en su currículum había enfrente de la iglesia unas barracas que servían ahí como expendio de refrescos y comestibles, pues fueron demolidas, ¿no? Despejando con ello el frente de la parroquia. En ese momento el tipo de cambio era 4.76 pesos por $1. Fíjese, ya andamos ahorita, no tan mal, andamos a 17, 18. Teófilo Borunda tomó posición en el Cine Alcázar. Ahí fue donde fue su toma de protesta. Déjeme le digo que el Cine Alcázar en Ciudad Juárez estaba ubicado en la 16 de septiembre, en la zona centro, siendo uno de los cines pues, emblemáticos de los años 50. Se encontraba 16 de septiembre, cerquita de la esquina con la calle Ignacio Mariscal. Fue uno de los primeros cines de la ciudad, surgiendo de la transformación del cine azteca en las primeras décadas del siglo XX. Y fue muy popular durante la época de oro del cine mexicano, y ofrecía funciones a precios accesibles. Y cuando termina su parte como presidente municipal, le entrega el poder a don Antonio J. Bermúdez en el salón de la XJ. Pero déjeme le digo que uno de los ejemplos más representativos aquí en Ciudad Juárez es la creación del Parque Borunda. Y aquí sí quiero también detenerme un poquito, porque en apariencia la construcción de un parque puede parecer una acción menor dentro de la administración pública, pero en el contexto de una ciudad como Juárez en los años 40 representa una decisión significativa. Y déjeme le digo la historia del Parque Borunda, porque fue en el 28 de febrero de 1941 cuando el alcalde en aquel entonces de la ciudad, Teófilo Borunda, realizó la inauguración oficial de lo que se convertiría en uno de los lugares más importantes de la historia de la ciudad y el más antiguo. En ese tiempo la ciudad no era tan inmensa como lo es hoy, y la avenida Vicente Guerrero, donde se ubica el Parque Borunda,
marcaba prácticamente el final de Juárez, quedando solo la Avenida de las Américas y él, en aquellos poblados, pues San Lorenzo. Por lo anterior, este parque fue por muchos años una de las entradas de esta frontera, atrayendo no solo visitantes juarenses, sino de Estados Unidos, por lo que fue un sitio turístico por excelencia. Sin embargo, la ciudad fue creciendo poco a poco hasta dejar de ser una de las entradas. No obstante, jamás dejó de ser uno de los mejores sitios para pasar una tarde en familia. Y muchos se preguntan por qué se llama Parque Borunda. No crea que es por Teófilo Borunda. Déjeme le platico que José Borunda fue alcalde de Juárez en 1938 y fue asesinado tan solo unos meses después. En su inauguración en el 41, el alcalde en turno fue el ya mencionado Teófilo Borunda, pero no es por él que se bautizó con ese apellido al parque, ya que se hizo en honor de un también expresidente municipal, José Borunda Escorza, quien lamentablemente perdió la vida en un ataque con una bomba. Fíjese, aquí hay un detalle bien interesante. Era su tío, José Borunda. Y pues nomás así rápido lo voy a platicar, porque híjole, esa fallecimiento de José Borunda en abril de 1938 fue en su oficina, en la antigua presidencia municipal de Ciudad Juárez, que es ahora el Centro Municipal de las Artes. Y ahí recibió un paquete sujetado por cuerdas, el cual estaba firmado por su sobrino Teófilo Borunda, que había sido enviado por medio del servicio express de ferrocarril, con procedencia de Ciudad Chihuahua. Entonces José Borunda pues no tenía por qué desconfiar si él recibió un paquete de su sobrino. José trató de abrirlo por medio de las cuerdas, pero al no poder hacerlo con sus propias manos, le pidió una navaja prestada a su conserje, Domingo Barraza. Al abrir la tapa, el paquete detonaría las 7 libras de nitroglicerina que tenía en su interior, dejando al presidente municipal, válgame, pues sin ojos y sin manos, y al conserje en condiciones graves. Ambos sobrevivieron al ataque, pero más tarde fallecerían por la gravedad de las heridas. Híjole, ese 2 de abril fueron detenidos 6 sospechosos, y el 3 de abril se detuvo a Efrén Escobar, Nicolás Chávez, Alfredo Perusquía, y el 5 de abril a Justo Besa Laices y Alfredo Asís, todos simpatizantes del exgobernador Rodrigo M. Quevedo. Nicolás Chávez confesó ser él el que envió el paquete sin saber qué es lo que contenía, pero esto fue descartado cuando un taxista reconoció a Efrén Escobar como ser el que envió el paquete. Entonces, total, ahí todos andaban echando la vara, pero nunca se atrapó al autor intelectual, pero que se especula que fue el exgobernador Rodrigo Quevedo. Esto implica, deja el contexto de violencia política en la época y los problemas que tenía Juárez, ¿no? Hijo de su, pues qué le digo, esa parte era... Pero bueno, la muerte de Borunda ocurrió solo 3 años antes de la inauguración del parque, en el 38, cuando tan solo tenía unos meses como alcalde y recibió la bomba, de la que ya platiqué. En ese momento el parque, como le digo, se ubicaba en el límite de la ciudad, lo que hoy resulta difícil de imaginar debido a la expansión urbana. Y fíjese, ya ahorita en Juárez, pues bueno, tenemos el Parque Central, así como parques de veras de gran calado, ¿no? El Borunda, el Chamizal, el Parque Central, y se está haciendo otro parque para allá, para el sur, pero bueno, tenemos que hablar, de veras un día platicar de parques aquí en Juárez, porque sí hacen falta, ¿no? Esos lugares de esparcimiento. Y la ciudad terminaba en esa zona, y la decisión de destinar este espacio para un parque implicaba reconocer la importancia de generar áreas de convivencia, de encuentro social y de identidad urbana. En esas ciudades en crecimiento acelerado, este tipo de decisiones marcan una diferencia importante porque introducen elementos de calidad de vida en medio de dinámicas económicas intensas. La creación del parque también puede interpretarse como un primer indicio de una visión que buscaba equilibrar el desarrollo material con la vida social. En una ciudad fronteriza donde el comercio y el tránsito de personas eran constantes, generar espacios públicos contribuía a fortalecer el tejido social y a dar sentido de pertenencia a la comunidad. Este tipo de decisiones, aunque aparentemente simples, son las que terminan defendiendo el carácter de una ciudad. Después de su etapa como alcalde, Borunda continúa su carrera política, ocupando cargos como diputado federal, senador,
presidente del Senado, como lo marcábamos aquí en nuestro libro. Este ascenso no fue producto de una exposición mediática, sino de una consolidación dentro de las estructuras políticas del país. Es importante recordar que en esa época el sistema político mexicano estaba altamente centralizado y organizado, y el crecimiento dentro de él dependía de la capacidad de operar, negociar y construir acuerdos. Su llegada a la gobernatura en Chihuahua se da entre 1956 y el 62. Marca el punto más alto de su carrera. Este periodo coincide con una etapa clave en la historia de México, conocida como el desarrollo estabilizador, caracterizada por crecimiento económico, industrialización y fortalecimiento del Estado. En este contexto, los gobiernos estatales tenían la responsabilidad de impulsar infraestructura, conectar territorios y facilitar el desarrollo económico. El Plan Chihuahua, impulsado por el gobernador Teófilo Borunda a partir de 1958, fue un ambicioso programa de desarrollo integral enfocado en la construcción masiva de infraestructura educativa, la alfabetización y la obra pública. Su objetivo principal era combatir el rezago educativo y modernizar la infraestructura social del Estado. Y fíjese, déjeme le digo los aspectos claves de este Plan Chihuahua, porque era apostarle durísimo a la educación. La educación fue el eje central. Se buscaba alfabetizar a la población, construir cientos de escuelas, particularmente en zonas rurales y marginadas, y ahorita conocidas como escuelas del Plan Chihuahua. También apostarle a la infraestructura y obra pública. Además de las escuelas, pues el plan impulsó la creación de centros de salud, carreteras, obras urbanas, destacando la modernización del canal del Chubíscar. También tuvo mucha participación social, se basó en un esfuerzo coordinado entre el gobierno estatal, federal y la iniciativa privada. Y bueno, pues a Borunda se le conoció con el legado del gobernador educador, debido a este impulso a la infraestructura escolar. Este programa marcó un hito en la planificación estatal, buscando integrar a las comunidades más apartadas a través de la educación y mejores caminos. Una de las obras también más significativas de su administración fue la canalización del río Chubíscar en la ciudad de Chihuahua. Esta obra no solo tenía un propósito hidráulico, sino que implicaba una transformación urbana profunda. El río, que funcionaba como una barrera natural dentro de la ciudad, fue intervenido para permitir la conexión entre distintas zonas y facilitar la expansión urbana. La canalización permitió unir el centro histórico con nuevas áreas de desarrollo, abriendo la posibilidad de crecimiento hacia el norte y consolidando una estructura urbana más integrada. Desde esta perspectiva, la obra puede considerarse como un punto de inflexión en la configuración de la ciudad de Chihuahua, ya que permitió pasar de una ciudad fragmentada a una con mayor continuidad territorial. Sin embargo, hay análisis urbanos también de que el proyecto original contemplaba una visión más amplia, incluía áreas verdes, espacios peatonales y un enfoque más orientado a la convivencia social. Los proyectos originales era como casi un parque lineal, ¿no? Pero la verdad esta propuesta no se concretó en su totalidad, y en su lugar se optó por una versión más funcional y rápida de ejecutar, priorizando la viabilidad política y económica del proyecto. Y este punto es particularmente relevante porque permite entender una característica de la planeación urbana de la época. Las obras estaban condicionadas por los tiempos políticos, especialmente por los periodos de gobierno. Esto implica que muchas decisiones se tomaban con el objetivo de concluir proyectos dentro de un sexenio, en lugar de desarrollar planes de largo plazo que trascenderan administraciones. Pues como resultado, la canalización del río Chubíscar generó una infraestructura importante, pero también dejó pendiente la integración de los elementos urbanos que habrían mejorado la calidad de la vida de los habitantes. La vialidad que se desarrolló a partir de esta obra y que lleva el nombre de Teófilo Borunda se convirtió en un eje importante en movilidad, pero también refleja el enfoque predominante de la época, centrado en el automóvil, en la circulación, más que en el espacio público. Fíjense que aquí, después de su etapa como gobernador, Borunda continuó activo en la vida pública, ocupando cargos, uno como gerente del COBE. El COBE era la cooperativa de vestuario y equipo del ejército mexicano. Y sí, se tuvo que ir a vivir allá a México, para hacer
pues era el director del COBE. Esta institución, fundada en 1917, tenía un papel estratégico dentro de la estructura militar del país, ya que se encargaba de la producción de uniformes, calzado, mantenimiento de equipo y apoyo logístico. Su participación en COBE refleja que Borunda seguía siendo considerado un operador confiable dentro del sistema, capaz de manejar responsabilidades de carácter organizado y administrativo. En esta etapa también se destaca la influencia de su padrino político, Eugenio Prado Proaño, quien fue una figura clave en su trayectoria y quien lo apoyó de manera constante a lo largo de su carrera. Y le siguió en la vida política. No sé si usted sabía que Teófilo Borunda también se desempeñó como embajador de México en Argentina en abril de 1971. Su gestión diplomática se caracterizó por fortalecer los lazos bilaterales en un periodo de alta inestabilidad política en Argentina, representando a México con el perfil de un político experimentado y cercano al régimen del PRI. Y aquí, pues los puntos claves de ese periodo, ¿no? Su nombramiento, pues tras finalizar su gestión como gobernador y después de pasar al COBE, fue designado embajador por el presidente Luis Echeverría Álvarez. Y asumió el cargo en un momento crítico de la historia argentina, marcado por el final de la Revolución Argentina, esa dictadura militar, y el inminente regreso del peronismo. La Embajada de México en Argentina funcionó como un punto clave de relaciones diplomáticas en el Cono Sur. Fue reconocido como un embajador enfocado en el fortalecimiento comercial y las relaciones institucionales, siendo parte de la tradición de políticos de alto perfil que ocupaban cargos diplomáticos en esa época. Fíjese, su misión fue relativamente breve, concluyendo a finales de 1972, principios del 73, para regresar a sus actividades políticas a México. Y aquí, a su regreso a Argentina, continuó con su carrera política en México, consolidándose como una de las figuras políticas más influyentes de Chihuahua del siglo XX. Y transitando aquí en Juárez, y aquí vivía y aquí seguía, pues decide junto con don René Mascareñas, con Filiberto Terrazas, el licenciado, el historiador Esparza Marín, pues fundar Juarenses AC, lo cual lo conecta directamente con la labor que hoy realiza esta agrupación. Esto demuestra que además de su participación en la política formal, tenía interés en la construcción de identidad y en el reconocimiento de la historia local. Entonces, al analizar la trayectoria completa, pues se puede observar que Borunda representa a una generación que entendía la política como una herramienta de construcción institucional y material. Sus decisiones contribuyeron al desarrollo de infraestructura y a la organización del territorio, aunque también refleja las limitaciones de un modelo de planeación condicionado por tiempos políticos. Si llevamos esta reflexión a Ciudad Juárez, es inevitable preguntarse hasta qué punto la ciudad ha repetido estos patrones de crecimiento, de que vamos de trienio en trienio. Afortunadamente ahorita tenemos lo que es la reelección, ¿no? De que podemos buscar una continuidad. Claro, si la sociedad está de acuerdo, y al final de cuentas ya la vivimos con el licenciado Armando Cavada, que fue reelecto, y ahora con el licenciado Cruz, que también ha sido reelecto. Y yo creo que pasar de 3 a 6 años permite darle una continuidad a las obras y permite pensar en más grande. Entonces era algo que en la época de Teófilo Borunda pues estaba muy, muy limitado, ¿no? Y entonces pues no se trata, digamos, al final de juzgar esas decisiones con los criterios actuales, sino de aprender de aquellas para poder construir un futuro más equilibrado. En ese sentido, la historia de Borunda pues no es solamente un relato del pasado, sino una herramienta pues, para reflexionar sobre el presente y sobre el tipo de ciudad que se quiere construir hacia adelante. Pues, híjole, déjeme, le digo, de veras, qué recorrido, qué personaje, y como mencioné ahorita, don Teófilo Borunda tiene muchísimos monumentos, calles, escuelas, por todo el estado de Chihuahua. Es una persona muy representada, y aquí en Juárez hay un monumento simbólico de Ciudad Juárez que se encuentra localizado en la intersección de la avenida Tecnológico y Boulevard Teófilo Borunda.
Este monumento pues rinde un homenaje pues nada menos que a uno de los gobernadores más influyentes en la historia del estado de Chihuahua. Esa es una escultura de bronce montada sobre un pedestal de mampostería. Fue realizada por el reconocido escultor Raúl Ayala, precisamente un año anterior al fallecimiento del exfuncionario político. Déjeme le digo que en Juarenses ocasionalmente hemos tenido homenajes ahí con la familia, y en el aniversario luctuoso vamos, le llevamos una ofrenda, se invita a la familia, nos acompañan, hacemos honores a la bandera, se hace ahí un breve descripción, algo formal, y cerramos esos ciclos. La verdad es un orgullo para nosotros como juarenses reconocer, ¿no? A estos personajes y seguir poniendo el dedo renglón. Es bien importante que la gente conozca a estos personajes y los sitúe en el contexto de su época, como lo vine mencionando, ¿no? Hizo lo que pudo hacer referente a la época. Y ese monumento, déjeme le digo que lo encargó el gobernador Patricio Martínez. Y aquí le voy a decir algo, porque esto me lo platicó mi amigo el ingeniero Sergio Acosta del Val, que fue el encargado de hacer los trámites para poder hacer una estatua aquí para Teófilo Borunda. Y él fue el gestor prácticamente, entonces hay que reconocerle a Sergio Acosta del Val, el ingeniero, que fue el gestor. Sergio Acosta del Val, también expresidente de Juarenses, y muy amigo, también fue amigo de Teófilo Borunda, como no, por qué no decirlo, y él gestionó que se hiciera esa escultura, y por medio de Raúl Ayala se hicieron pues varios estudios y varios modelos, y déjeme le digo que el ingeniero Sergio Acosta tiene un monumento acá en chiquito, tamaño escala, lo tiene en su oficina como producto de un regalo del escultor Raúl Ayala, que fueron de las primeras muestras que le hicieron para mostrárselas al gobernador Patricio Martínez de su época. Entonces, esta acción, pues el Juárez se le agradece al ingeniero Sergio Acosta, al cual le mando un fuerte saludo, y de eso se trata, ¿no? De que nosotros como juarenses estemos tratando de poner esta parte de la historia, de reconocerla, de proyectarla, de difundirla por medio de monumentos, por medio de libros y por medio de este tipo de programas en los que no nos cansamos de hablar de personajes y de obras, como cada semana, de semana a semana. Y ese Raúl Ayala, déjeme le digo que es un escultor y pintor que tiene bastantes obras aquí en Ciudad Juárez. También de las más conocidas es el símbolo del Club de Leones, que está ubicado ahí en la calle Las Américas y en la Abraham Lincoln, e inaugurada el 18 de marzo del 2000. También tiene el monumento a Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, y tiene, se me hace que 2 monumentos a Juan Gabriel. Uno, el primero, el que está acá en la zona del paseo, tiene lo que es el busto, y lo que es el otro monumento a Juan Gabriel. Déjeme le digo que pues toda esta parte pues nos congratula muchísimo esta liga, ¿no? Porque cuando empieza uno a estar en estas posiciones de que defiende la identidad, trata de proyectar a los personajes, empieza a conocer a mucha gente muy interesante que desde diferentes trincheras se está trabajando continuamente para estar promocionando a nuestra ciudad. Y usted podrá decir lo que quiera de los personajes. Entiendo que nadie es monedita de oro y habrá gente que diga, pues a mí me cae gordo tal personaje y no estoy de acuerdo. Pero de eso se trata la historia, de reconocerlos, y la historia es siempre claroscura, o sea, no todos son santos, y tendremos personajes que, como le digo, no le agradarán a todo el mundo, que no es el caso de Teófilo. Yo le aseguro que Teófilo Borunda ha dejado un muy buen sabor en la ciudad y en todas las personas, pero le hablaba de la labor de que debemos de seguir enalteciendo a todos estos personajes, a pesar de lo que digan, y como asociación,
pues siempre estamos dispuestos, abiertos a recibir comentarios para ubicar a esos personajes desconocidos que han contribuido también para la historia de Juárez y que no han sido reconocidos lo suficientemente. En Juarenses somos más de 20 socios que estamos, aunque no somos historiadores por sí, somos apasionados de la historia y por eso entregamos parte de nuestro tiempo a difundir estos espacios. Entonces, si hay este tipo de personajes, déjeme le digo, nos puede visitar en nuestra página de Facebook, Somos Orgullosamente Juarenses, donde ahí todos los días o cada 2-3 días se está colocando a uno de los personajes de nuestro libro de recinto de los Juarenses Distinguidos, donde sacamos una breve biografía de ellos y donde la gente se pone ya a comentar, se pone a abonarle a la historia de la biografía. Entonces también es una participación que nos ha agradado mucho porque hay mucha colaboración entre esto. Y créame que es muy importante esta labor porque vienen generaciones nuevas abajo que circulan por la ciudad sin conocer realmente a esos personajes por los que andan pasando por sus vehículos. De repente ahí andan pasando por la Ramón Rivera Lara, por la Simona Barba, o van al gimnasio Neri Santos, al gimnasio Berta Chu. Tenemos tantos personajes que traen una historia de esfuerzo, de trabajo, que han consolidado cosas muy importantes en Ciudad Juárez y necesitamos difundir sus biografías. Y cuando la gente empieza a conocer sus biografías, hay esa acción que le digo, hay el nacimiento de un arraigo de ese juarense que empieza a entender quién es, y cuando sabes de dónde eres, pues también te sirve saber para dónde vas, ¿no? Sabes quién te respalda. Cuando conoces el esfuerzo de estas personas, que muchas de ellas comenzaron con una mano enfrente y una atrás, de nada. Fíjese, el gobernador Teófilo Brunda se vino a los 6 años de Satebó, en 1912. ¿Qué le puede decir que llegaron aquí, a vivir ahí cerca del Arroyo Colorado? O sea, es gente que vino de una pobreza económica, pero de una riqueza de fortaleza y de ambición y de carácter que le permitió desarrollarse. Y todos tenemos la capacidad de eso, todos tenemos la capacidad de avanzar y de contribuir. Juárez es de puertas abiertas, Juárez es para todos y le digo, nos apoyamos en estos personajes para poder echar luz en la ciudad. Juárez es una ciudad joven de 365 años aproximadamente, y le digo joven porque, bueno, si nos comparamos con otras ciudades europeas de 1500 años, pues digo, Juárez está en pañales, ¿no? Y la vida en Juárez, marcada por cada década, siempre ha sido una ciudad de transformación y no dejamos de transformarnos. A partir de los 70s, 80s, que empieza la industria maquiladora a desdoblarse completamente aquí en nuestra ciudad, haciéndonos crecer a tasas exponenciales. La ciudad se desdobló para llevarnos de 900,000 habitantes en 1990 hasta los casi 2 millones ahorita. Entonces, toda esa industria maquiladora que llegó, pues bueno, empezó a traer gente de toda la República, porque aquí se empezó a ofrecer ese trabajo. Entonces, ese le imprimió un dinamismo que no fue a la par del crecimiento urbano en cuanto a la infraestructura que debería haber tenido en la ciudad. Entonces Juárez ha crecido como hongo a una serie de una multiplicación sin una planeación adecuada, sin una capacidad de infraestructura y por lo tanto cuando una ciudad carece de infraestructura, pues bueno, se impacta directamente en lo social, impacta directamente en la seguridad. Entonces, cuando nosotros empezamos a echar luz a nuestros personajes, pues queremos que el brillo de los ojos de alguien se ilumine y entienda que la adversidad muchas veces es parte de la fortaleza y del camino para de veras contribuir y sumarse al esfuerzo de Ciudad Juárez. Yo siempre he dicho que ser juarense es un verbo,
porque juarense es acción, juarense es trabajar a favor de la ciudad. Y no nos gustaría que usted nomás fuera un habitante de esta ciudad, queremos que sea un ciudadano. Y hay mucha diferencia porque el ciudadano contribuye, el ciudadano limpia, no tira basura, barre, vota, paga impuestos, participa. Y el habitante pues nomás está ahí, ¿no? Entonces yo lo invito a que haga el recorrido de conocer a estos personajes y empiece a contagiarse de estas aventuras y de que son posibles. Este libro no es libro de historia, aunque hay personajes históricos. Este es un libro que nos marca completamente el presente y nos fortalece en el futuro. Entonces, de esta manera, pues nosotros, esa es nuestra contribución. Y aunque no lo crea, esta agrupación es parte de la planeación de Teófilo Borunda y sigue siendo parte de su visión. Fíjese cómo todavía las acciones de don Teófilo Borunda siguen aquí. Me llevaron aquí a un radio, me compraron de alguna manera con su misión, con sus valores, con su objetivo. La asociación me enamoró de esa parte. Entonces, pues válgame, qué orgullo, ¿no? Haber fundado una organización que deja en sus valores y en su misión una semilla para que los juarenses la vayamos recogiendo, regando y plantando, ¿no? Entonces, de esta manera, pues yo también quiero contagiar a más jóvenes a que se empiecen a unir, si no es a la asociación, que no puedan, pues a unirse a los programas que hacemos. Nosotros trabajamos mucho con la identidad juarense, hemos empezado a reconocer restaurantes que tienen más de 50 años en nuestra ciudad y con esto fortalecemos la identidad. Y ya se lo digo y se lo repito 1000 veces. Fortalecer la identidad es fortalecer el arraigo es crear una comunidad más unida, una comunidad que entre todos nos cuidamos, nos ayudamos y nos permitimos avanzar para los siguientes, ¿por qué no? 365 años que esperemos Juárez. Hombre, Juárez va por más. Entonces, pues déjeme ya ir cerrando esta participación de este día, porque al final de cuentas, pues bueno, esa fue la idea. Hablar de Teófilo Borunda, ligarlo y déjeme aquí nomás ya poner el cierre y despedirme de la manera acostumbrada. Pero aquí, bueno, pues hemos recorrido esa historia, ¿no? Que no es lejana, como le digo, es una historia que sigue viva y en las calles que transitamos. Y hablar de la Teófilo Borunda, esa calle, pues no solamente es hablar de una calle, es hablar del gobernador. Y entiendo que al final de cuentas, yo fíjese, lo he mencionado mucho aquí, yo agradezco mucho a Nomenclatura que siempre sea muy bien otorgarle muchos nombres a las calles de los personajes de Ciudad Juárez. Vale la pena buscar un libro que se llama ¿por qué se llama así la calle que vivo? Algo así. Pero sería interesante que usted el día de hoy haga el ejercicio de preguntarse por qué se llama así su calle o quién es su calle. A veces, ahora que estuvimos en Burritos Tony celebrando, la calle es la Gregorio M. Solís, y le preguntaba yo a la gente, ¿sí sabe quién fue Gregorio M. Solís? Y muchos no sabían. ¿Y sabe qué? Se lo voy a dejar de tarea. Entonces, me despido de aquí, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Déjenme le digo que nuestro próximo programa será el lunes a partir de las 6 de la tarde, de la semana que entra, y aquí estaremos de lunes a lunes, ahora sí ya formalmente establecidos, platicándole de un personaje del recinto Juarenses Distinguidos para ir avanzando así sobre los temas. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme. Déjenme, me despido de la manera acostumbrada y decirle que estoy aquí porque soy orgullosamente juarense. Muchas gracias. Esto fue Juárez, Ciudad con Historia. Un espacio para conocer la valiosa historia de la frontera más importante de México.
Juarenses AC te espera en la próxima edición, aquí por Radio Viva 102.5 FM. Juárez, ciudad con historia.